Rosita. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Hoy día terminamos este tema del credo, que se ha dado en 3 partes, porque es larguísimo. La primera parte vimos todo lo que se refiere a Dios Padre y la creación, el motivo por el cual ya estamos aprendiendo a conocerlo más para poder alabarlo mejor. La segunda fecha nos referimos a nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Y la tercera parte del credo se refiere al Espíritu Santo y la santificación de los fieles. ¿Ok? Entonces, empezamos, ¿no? Esta tercera parte del credo. Yo quiero hacerles algunas preguntas a algunos para que estén atentos, en primer lugar, y si quieren aportar algo, o sea, yo les digo, lee tal cosa y ustedes aportan de tal manera que sea muy breve porque es muy largo este tema, esta tercera parte, ¿ok? La tercera parte, el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿No? Vamos a desmenuzar todas estas partes que nosotros profesamos cuando confesamos el credo. Cuando decimos creo al Espíritu Santo, estamos prácticamente afirmando que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que ha sido enviado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo mandó? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuándo mandó el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo? En Pentecostés. En Pentecostés, claro. En Pentecostés lo mandó y ese día fundó su iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Con Pentecostés se funda la iglesia, por eso fue enviado a la iglesia por Jesucristo para construir, animar y santificar a la iglesia. Fíjense, santificar a la iglesia, asistiéndola en su obra evangelizadora. Lo que significa que nosotros no podemos evangelizar si no es por acción del Espíritu Santo. Yo no puedo dar ninguna prédica, no puedo evangelizar nada si es que no lo hago con el Espíritu Santo. O sea, que yo lo haga por mí, me sale un mamarracho, ¿no? Tiene que actuar el Espíritu Santo siempre. Es el Espíritu Santo el que dirige, es el Espíritu Santo el que varía, es el Espíritu Santo el que hace su obra. ¿Ok? Santificar. ¿Por qué? Porque la iglesia la formamos todos los fieles que creemos en Cristo. Entonces, estamos llamados a la santificación y todos podemos ser santos. Y una obra para esa santificación es el Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de los sacramentos principalmente. O sea, tener una vida sacramental es tan importante que prácticamente con esta vida sacramental nosotros nos estamos ganando el sello o esa visa para que podamos entrar al cielo, ¿ok? Pero la acción del Espíritu Santo es importante. Sin el Espíritu Santo prácticamente no hacemos nada, no somos nada, ¿ok? El Espíritu Santo, Jesucristo nos habla del Espíritu Santo en Juan 7, 37, 39. Lo voy a leer muy rapidito, donde dice, el último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús puesto en pie, exclamó con voz potente, el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura. De su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Es por eso
era necesario que Jesús tuviera que irse para que nos mandara el Espíritu Santo. Por eso, ahora que vamos a vivir otra vez la Pascua, estamos iniciando mañana la Cuaresma, vamos a mirar que después del domingo de la resurrección, de ahí a los 40 días, se produce la ascensión del Señor. Y ese día, Jesús no derrama el Espíritu Santo, pero sí nos da un mandamiento, que es el bautismo. Instituye el bautismo y nos da un mandamiento para ir a evangelizar a todas las naciones. Y a los 10 días siguientes, o sea, de 50 días de su resurrección y 10 días después de su ascensión, derrama su Espíritu Santo y viene a ser Pentecostés. Pente es el prefijo de 50, ¿ok? A los 50 días de su resurrección viene Pentecostés. Como lo dice acá Juan, todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesucristo todavía no había subido en su gloria, ¿ok? El Espíritu Santo aparece especialmente en estos acontecimientos que se los voy a decir, en la creación, cuando se habla de la creación, cuando Dios dice que se haga la luz, que se haga el agua, se hace. Cuando dice hagamos al hombre, se refería al Espíritu Santo y a Jesús. O sea, se refería a la Trinidad. Una partecita voy a tocar de algunos ejemplos. En el pueblo de Israel, el Espíritu Santo obra en el pueblo de Israel, ¿no? Un ejemplo, Moisés. Moisés era escogido por Dios y era por el Espíritu Santo que actuaba y conocía y escuchaba a Dios, ¿no? Entonces, en los profetas, o sea, todos los profetas, el Señor les da la gracia de recibir al Espíritu Santo para que lo pudieran escuchar y poder transmitir su palabra. En San Juan Bautista, desde que estuvo ya en el vientre de su madre, que era Isabel, la prima de María, Juan el Bautista ya da saltos de alegría en el vientre de Isabel porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y también era un profeta, fue el último profeta del Antiguo Testamento y que también está en parte con la venida de Cristo, ¿no? En la Virgen María, ella es la llena de gracia, por lo tanto el Espíritu Santo está totalmente en ella. En Cristo se ve al Espíritu Santo cuando Él es bautizado, ¿no? En Pentecostés que derrama y funda su iglesia y el Espíritu Santo actúa en la iglesia, ¿ok? ¿Hasta ahí tienen alguna preguntita o no? ¿Qué realiza el Espíritu Santo en María? A ver, yo le voy a pedir, por favor, a Patti Guamaní que lea este párrafo y si quiere dar algún aporte que lo diga, ¿no? Para no hacerlo, porque como es largo el tema, quiero que sea un poco participativo. Patti Guamaní. Elcita Valencia, que te veo, mejor tú si lo puedes leer. Tu micro, Elsa. Elcita, tu micro. Ahora ya me perdí. ¿Qué? Espérate un ratito. Ya. El Espíritu Santo prepara a María con su gracia. María concibe al Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifiesta en María al Hijo del Padre. Por medio de María, el Espíritu Santo pone comunión a los hombres con Cristo. ¿Y qué me puedes decir de una reflexión de esto? Bueno, prepara, el Espíritu Santo prepara a María y tal es así que María, sin pensarlo, da ese sí.
que contribuye a lo que Dios tenía pensado, ¿no? Contribuye con ese sí al nacimiento de Jesús, y la palabra y lo que Dios tiene pensado para este mundo, ¿no? Lo que iba a suceder. Y María, nuestra madre, pone en contacto a Jesús con el mundo. Muy bien, Exita, muy bien. Así es. El Espíritu Santo la prepara con su gracia, por eso es que ella nace sin pecado, ¿no? Y concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Y lo más importante ahorita que nosotros tenemos que tener presente es que por María nosotros podemos comunicarnos con Cristo, porque ella está apareciéndose constantemente, ella nos viene dando mensajes, Jesucristo no se aparece como María, es María la que se aparece y nosotros llegamos también a Jesús por María. Tenemos muchos medios, pero un medio principal es la Virgen María, que es la intercesora, es la madre de Jesús, es la madre de Dios. Entonces, es muy importante que tengamos esa comunicación con María para que ella nos comunique también con Cristo, ¿ok? Cuando decimos creer en la Santa Iglesia Católica, es que estamos proclamando que toda la Iglesia católica que hay en el mundo es el nuevo pueblo de Israel, ¿no? Que ha sido convocado por el Padre. O sea, ya Israel era la tierra escogida de Dios, pero ahora todo el mundo, todos los católicos somos el nuevo pueblo de Israel. Cuando en la Biblia a veces dicen y leen a Israel, se está refiriendo a todos nosotros, ¿ok? No es que se esté refiriendo solamente a la nación de Israel, se refiere a todos nosotros los que conformamos la Iglesia Católica, ¿no? Esta iglesia fue convocada por el Padre para que se incorporaran por la fe a Cristo resucitado y caminemos hacia el reino de los cielos, impulsados por el Espíritu Santo, guiados por los apóstoles y sus sucesores. Milena, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Buenas noches, Rosita. Buenas noches con todos. Todos los que creemos en Cristo, ¿no? Todos los creyentes vendríamos a ser los sucesores, ¿no? Bueno, claro. Eso creo yo. Claro, pero los que son los sucesores de los apóstoles y sus sucesores son los sacerdotes, son los obispos. Son aquellos que se consagran, porque dentro de Jesucristo escogió a 12 apóstoles para formar esta iglesia, para guiar al pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí lo delega Pedro con cabeza le dice: sobre ti edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando muere Pedro, otro tiene que asumir esto, y seguir así hasta el primer papa, y después del papa vienen otros papas, pero ¿quiénes son los sucesores? El clero, que está conformado por los obispos. El papa es la cabeza ahorita de nuestra iglesia en la tierra, el papa, de ahí vienen todos los obispos, porque el papa es un obispo más, ¿ah? Y después vienen los presbíteros, que son todos los sacerdotes. Entonces, guiados por ellos, e incluso en el clero está considerado los diáconos, ¿ok? Fátima Maní, ya te veo. ¿Podrías leer Iglesia y nos dices qué es? Sí, Rosita, me botó el Zoom. La iglesia. La palabra iglesia significa convocación.
designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el nuevo pueblo de Dios. La Iglesia, proyecto amoroso del Padre, la fundó Jesucristo, escogiendo a los 12 apóstoles como fundamento del nuevo pueblo de Dios, muriendo en la cruz, resucitando y enviando al Espíritu Santo para que asista a los apóstoles. Ok, tu reflexión, Patty. Sobre Iglesia, pues la Iglesia somos todos nosotros, ¿no? Somos todos los que conformamos la Iglesia, no la Iglesia como templo, como algo que se puede acoger, ¿no? Que es un santuario, bueno. Pero Iglesia somos todos, ¿no? Desde los sacerdotes y nosotros como laicos que formamos la Iglesia, y que sí, quien nos guía es el Espíritu Santo, es Dios, como tú dijiste, los apóstoles, los sucesores que son nuestros pastores, nuestros sacerdotes, son los que también nos guían, nos marcan el camino, ¿no? Y por delante definitivamente está el Espíritu Santo, ¿no? Esos somos los que conformamos toda la Iglesia en todo el mundo. Ok, no tengo que agregar más nada ahí. ¿Quiénes pertenecen a la Iglesia? Los bautizados, ¿no? Que en su seno viven unidos a Cristo por la profesión de la fe. Fíjense, por lo que creemos, ¿no? Por los sacramentos y por la obediencia a sus legítimos pastores. O sea, cuando uno no está bautizado, conozco mucha gente que no está bautizada y asiste a la iglesia, perfecto, que es una criatura de Dios. De recién el Padre lo acoge como hijo en el bautismo y se incorpora recién a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Qué importante es este sacramento del bautismo y todos los sacramentos, ¿no? Entonces, pertenecemos todos los bautizados a la Iglesia Católica, ¿sí? Pertenecemos, creemos, profesamos la fe, que es el credo. Este credo, como el señor Alfaro nos dijo, es una proclamación de fe. No sé si está ahí el señor Alfaro. Efectivamente, lo consulté con varios sacerdotes. Es una oración que profesa nuestra fe, que a veces bien difícil que te digan en una confesión como penitencia, reza un credo, pero sí para darte algo importante, un regalo que te da de repente, te dicen, reza el credo, ¿no? Cuando rezamos la coronilla, rezamos el credo, pero es una oración que profesa nuestra fe. Por eso dice, es para todos los que creemos, ¿no? Y que obedecemos a los pastores. O sea, fíjense nuestra obediencia a los pastores, ¿no? Entonces, nosotros somos iglesia, pero tenemos que guardar estos requisitos, siempre y cuando también, ¿no? No se oponga a la doctrina de Cristo, ¿no? O sea, tenemos que obedecer, sí, a los sacerdotes, perfecto, pero vamos a poner que se presente un sacerdote loco por ahí, que nos diga cualquier cosa. No, pues, ¿no? Que vaya en contra de la doctrina, ahí nosotros no podemos obedecer. Pero sí nos debemos obediencia a todos los sacerdotes, ¿no? O sea, sí tenemos que tener mucho discernimiento y tenemos que ser obediencia. Por eso que en nuestra parroquia, nosotros cuando servimos tenemos que servir con mucha obediencia, ¿ok? Y decimos que la iglesia es una. ¿Por qué? Porque tiene un solo Señor que es Cristo. Es un solo Dios. La Santísima Trinidad es un solo Dios, ¿no? Un solo Señor. Confiesa una sola fe, que la profesamos en el credo. Nace de un solo bautismo, no hay otros bautismos. Solamente se bautiza una vez la persona, forma un solo cuerpo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia, vivificado por un solo espíritu que es el Espíritu Santo, ¿no? A ver, decimos que la iglesia es santa. ¿Por qué? Porque ya es santa en Cristo, en María y en los santos que están en el cielo. Porque aquí en la tierra
tiene la iglesia los medios para santificar a los hombres. ¿Cuáles son esos medios? ¿Quién lo puede decir? Lo dije al principio. Manuel Palacios, a ver, de repente tú. Los sacramentos, los sacramentos. Muy bien, esos son los medios principales que tiene para santificar a los hombres. O sea, para tener una vida santa nosotros, para llegar a la santidad, tenemos que tener una vida sacramental. Y porque muchos de sus hijos llevan ya en la tierra una vida santa. Conocemos sacerdotes que son santos, pero también conocemos laicos que ya tienen una vida santa acá en la tierra. Entonces, por eso es que es santa nuestra iglesia. Decimos que es católica, ¿por qué? Porque hasta el fin de los tiempos lleva la plenitud de la fe y la salvación a todos los hombres sin distinción de razas y culturas. Fíjense que dice sin distinción de razas y culturas. No está diciendo de doctrinas, ¿ah? Pero sí tengo que agregar que muchos de los hermanos separados pueden tener la salvación por nuestra iglesia católica, porque nuestra iglesia, nuestra fe, nuestra iglesia católica traspasa fronteras. Y ese es un tema que para más adelante podríamos darlo. Muchos de los hermanos separados pueden tener la salvación y la tienen a través de nuestra iglesia, ¿ok? Decimos que es apostólica, ¿por qué? Porque el cimiento de esta edificación está en los apóstoles. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán contra ella. Y lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí instituye todavía el sacramento de la confesión, ¿no? Entonces, dice, Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles presentes en sus sucesores, que son el Papa, el Colegio de Obispos, perfecto, y le siguen todo lo que es el clero, que son los sacerdotes y diáconos, ¿ok? Pasamos a otra parte del credo, si se dan cuenta acá, tenemos la Virgen María, los santos, porque acá está San José, Santa es María, santo, santo, santo de Jesús, y San José. Y tenemos a los 7 sacramentos, acá el Padre Chellito, acá el matrimonio, acá la Eucaristía, tenemos el bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal, porque los 7 sacramentos nos sirven para la santificación de los fieles, ¿ok? Entonces, vamos a explicar la comunión de los santos. Lo voy a explicar esto. Cuando decimos creo en la comunión de los santos, nosotros estamos profesando que todos los que peregrinamos en la tierra, toda la iglesia, primero voy a explicar, toda la iglesia, que son tres partes de la iglesia que hacen una sola iglesia, que es la peregrina, purgante y triunfante. O sea, que todos los que profesamos la fe cristiana, en la iglesia peregrina, que es la que nosotros los que vivimos en la tierra, los que vamos a misa, los que creemos en Cristo, los que comulgamos, la iglesia purgante, que es aquellos que después de muertos no han podido ir de frente al cielo, pero sí están seguros que van a llegar al cielo. Pero ¿qué pasa? Están en el purgatorio. Por eso se llama purgante. Y la iglesia triunfante, que está conformada por los cristianos, que ya han subido del purgatorio al cielo o que han muerto y han ido de frente al cielo, es una sola iglesia y compartimos los bienes espirituales que Dios nos da. ¿Cuáles son esos bienes espirituales? ¿No? ¿Alguien tiene idea de estos bienes espirituales? Mayra, ¿tú sabes algún bien espiritual? El micro.
No, Rosita, no lo tengo claro. Ya. Helen, tú. Tu micro está apagado, Helen. No. Ya. Entonces, se los digo, los bienes espirituales son las gracias que Dios nos da. Las gracias que Dios nos da. ¿Ok? Nosotros cuando oramos por unas personas, ese es compartir un bien espiritual. Por ejemplo, el Ministerio de Intercesión de las Aves, prácticamente ellos están compartiendo un bien espiritual. Están orando por otras personas para que unos se sanen, otros resuelvan sus problemas. Es compartir un bien espiritual. Cuando nosotros oramos por nuestros difuntos, estamos compartiendo un bien espiritual. Cuando escuchamos una misa por ellos, estamos compartiendo. Por ejemplo, hay gente que ora solamente por las almas del purgatorio, y cuando salen estas almas del purgatorio y suben al cielo, cuando estas personas que mueren, esas almas oran por ellas, porque todos nos comunicamos unos con otros. Esta iglesia peregrina, purgante y triunfante, vamos a estar comunicados siempre, porque somos cristianos que compartimos los bienes. Cuando tú tienes algo para regalar, un tiempo, un consejo evangélico o un consejo a una persona y lo haces en nombre de Dios, estás compartiendo un bien espiritual, ¿te das cuenta? Entonces, compartimos entre vivos, pero también hay compartir los bienes espirituales con los difuntos. Y también los que ya son santos, cuando nosotros le pedimos a un santo y un santo nos concede un milagro, ellos nos están compartiendo también un bien espiritual. No sé si está claro. ¿Está claro? ¿Sí? Helen, Mayra, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por la comunión de los santos participamos del amor de Dios y nos comunicamos unos a otros los dones, los bienes y tesoros que cada uno recibe y alcanza de Dios. Imagínense cuando uno ya alcanzó la santidad. ¿Cuánta gente he visto que le pide a San Martín de Porres muchas cosas y San Martincito les concede? Entonces, eso es él nos está compartiendo sus gracias que Dios le está dando. O sea, tanto los que estamos acá en la tierra, como los que están en el purgatorio, como los que están en el cielo, somos una sola iglesia de cristianos y unos a otros tenemos que comunicarnos y ayudarnos. Y yo te digo, hagamos de nuestra vida, acá está, miren, la iglesia triunfante y la peregrina, ¿ok? Hagamos de nuestra vida un hábito de orar por nuestros difuntos, por nuestros amigos difuntos. El día de mañana, si en la tierra nadie ora por ti, estos difuntos orarán por ti, te digo. ¿Ok? Secreto que se los doy. Ok. A ver, ¿quién me lee esto? Helencita, ¿tú puedes leer? La Santísima Virgen. No tienes micrófono, Helen. No tiene. Ah, ¿está sin micro, Helen? Sí. Ya. Mayra, ¿tú lo puedes leer entonces, la Santísima Virgen? La Virgen María, los santos y los fieles cristianos. La Santísima Virgen. La Santísima Virgen es la Madre de Dios y Madre de la Iglesia, que continúa en el cielo ejerciendo su oficio materno con los cristianos. La Santísima Virgen es la Madre de Dios, porque es Madre del Hijo Eterno, del Padre hecho hombre, y es Madre de la Iglesia, porque colaboró en forma especialísima a la obra salvadora del Redentor. Por eso es nuestra Madre en el orden de gracia. ¿Qué te dice esto, Mayra?
Ay, que María es la Madre de Dios, es la Madre de la Iglesia, que de ella nació pues el Redentor, el Salvador, Jesucristo, que fue elegida desde siempre por nuestro Dios Padre, ¿no? Y que ella en todo momento siempre ha participado en esa gran obra que Dios Padre tenía para todos sus hijos, dando a luz al Salvador. Muy bien. Y algo muy importante que se nos quede grabado, que ella continúa ejerciendo su misión de madre con nosotros. Ella sigue luchando, rogando a su hijo por nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo no rezarle a la Virgen María y venerarla, no? Ahora, ¿cómo fue la colaboración de María en la obra salvadora del Redentor? Por su fe y obediencia, que ya lo dijo hace un momentito, no recuerdo quién, por su aceptación plena a ser madre de Dios, también lo dijeron, por su unión íntima al dolor y muerte de su hijo en la cruz. Qué fuerte fue esto para ella. Nosotros, los que tenemos hijos, solamente cuando un hijo se enferma, nada más cómo sufrimos. Imagínense ella mirar a su hijo todo el sufrimiento en la cruz, ¿no? Pero en silencio se sufrió el dolor ella, ¿no? Después recibiéndonos como hijos a nosotros al pie de la cruz, intercediendo desde el cielo en favor de la iglesia. Sigue intercediendo. Los privilegios de María son, por toda esta aceptación, la Inmaculada Concepción. Ella fue concebida sin pecado, la preparó Dios, lo hemos dicho varias veces. Ser la Madre de Dios, de acá nacen los dogmas de fe, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción. Ser la Madre de Dios, o sea, la maternidad divina de Jesús, ¿no? De María, ¿por qué? Porque ella concibe al Hijo de Dios y a Jesús, que es Dios. Ser la corredentora, que es el dogma de fe que está por aprobarse, porque ella colaboró con la obra salvadora. Ser la siempre virgen, aceptada en el concilio de Efeso, y fue llevada al cielo en cuerpo y alma, que es la asunción, otro dogma de fe. Esos son los privilegios. ¿Qué culto se le da a María? Es ser venerada. Y esta veneración se llama hiperdulía. O sea, a María nosotros no la adoramos. A María la veneramos y esta veneración se llama hiperdulía, ¿ya? ¿No? Que es, fíjense, a Dios el culto de adoración se llama latría, ¿no? Adoración es latría. Adoramos a Dios latría. Egolatría es cuando uno se adora a sí mismo. Egolatría, ¿no? Y latría es cuando le adoras a Dios. Pero a María no se le adora, pero sí se le venera y se llama hiperdulía. Ese es el culto que se le da a María. ¿De qué manera? En las fiestas litúrgicas dedicadas a María, la Asunción, la Anunciación, la Inmaculada Concepción. El 8 de septiembre es la Natividad de María. Entonces, sí tenemos, y es más, de acuerdo a muchas apariciones, se celebran también estas fiestas. Y por ejemplo, tenemos como apariciones aceptadas la de Lourdes, que el 11 de febrero se celebra la Virgen de Lourdes. El 12 de diciembre tenemos la Virgen de Guadalupe. Tenemos también el 13 de mayo la Virgen de Fátima. Además, se celebra la Medalla Milagrosa
tenemos otras apariciones. En el Perú se celebra la Virgen de Chapi, la Virgen de la Puerta. Tenemos otras apariciones que son menos conocidas de repente en el mundo, pero hay pues dificultad para probarlas, pero hay una aceptación a veces de sacerdotes y de obispos, pero todo eso es un trámite súper larguísimo para que se puedan aprobar estas apariciones. Hay una aparición, la de la Salete, que ha sido una de las más antiguas, que está aprobada y nadie casi la conoce porque data del año 1748, más o menos. Entonces, y estas fechas las veneramos, las recordamos, ¿no? Las recordamos, entonces, esa es la manera también como la veneramos a María, recordando estas apariciones. Tenemos en Argentina, en Brasil, en Ecuador y en muchas naciones, ¿no? Rezando el rosario, el Santo Rosario, es una manera de adorar a Dios y de venerar a la Virgen María, porque recordamos en el Santo Rosario los misterios de la vida de Jesús. Entonces es una adoración a Dios y una veneración a la Virgen María, ¿no? Después tenemos muchas oraciones marianas y también las manifestaciones de religiosidad popular en los santuarios marianos. Tenemos también el Rosario de la Aurora, tenemos las procesiones que hay en Fátima, en Lourdes y en muchas iglesias que sacan a la Virgen. Ahorita nada más en Nuestra Señora del Consuelo tenemos la visita de la Virgen Peregrina de Fátima, que es una virgen que el santuario de Fátima lo ha donado al Perú y está peregrinando por todas las iglesias de Perú. Y va a estar unos días y qué maravilla que ustedes la puedan ver y yo no. Pero bueno, eso es gracia y regalo de Dios. Los santos. Ahora sí le voy a pedir a ver quién me quiere leer esto de los santos. Señor Alfaro, ya que lo veo, ¿usted, Alfaro? ¿Usted está? Sí. Su micro. Ya. Ya. Los santos. ¿Quién lea? Sí, léalo y nos da su comentario. Son aquellos fieles cristianos que en el seguimiento e imitación de Jesucristo han llegado a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Los veneramos Dulía porque ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Los principales santos peruanos son Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Macías, San Francisco Solano y Sor Ana de los Ángeles Monteagudo. Ok. ¿Qué me puede comentar, señor Alfaro? Bueno, los santos son, bueno, para mí es algo así como los héroes nacionales. En la cristiandad, en la Iglesia Católica, son eso, o sea, un ejemplo a seguir. Yo sé que ellos no hacen milagros, el único que hace milagros es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, ellos, su ejemplo, la historia de su vida, sus peregrinaciones, sus esfuerzos, su sacrificio de los mártires o lo que fuera, son un ejemplo que nosotros, una guía, un ejemplo que nos puede ayudar a nuestro cometido, que es la salvación. Ellos lo han logrado, lo han hecho a lo largo de su vida, lo que demuestra que sí se puede hacer, sí se puede. Entonces nosotros estamos en la plenitud de nuestras facultades para entender eso e imitarlos. Esa es la idea, ¿no? Básicamente. Muy bien. Y fíjense, la veneración se conoce como dulía. A la Virgen, la veneración es hiperdulía, que es diferente a la veneración que se da a los santos, que se llama dulía. ¿Ok? Después, no tengo nada. Claro, hiperdulía es más que dulía, ¿no? Claro, sí. Y después todo lo que ha dicho el señor Alfaro. ¿Por qué? Porque quien obra es Dios a través de ellos. Nosotros le pedimos
y ellos son grandes intercesores para poder conseguir estas gracias que nos concede Dios a través de ellos, ¿no? Así que tenemos varios santos peruanos. Ahora, ¿qué afirmamos de los fieles cristianos? Que todos tienen la misma dignidad de hijos de Dios y están igualmente llamados a la santidad. O sea, tú y yo y todos los que somos cristianos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios. Y todos estamos llamados a la santidad. O sea, no es que el Señor ha puesto tus ojos en ti para que tú estés en las aves ahora. Pero eso no significa que ha puesto los ojos en ti para que tú seas santa y yo no. Nos ha puesto sus ojos en todos los cristianos y porque todos podemos tener la santidad. Depende de nosotros que la logremos o no. ¿Ok? Que todos tienen la misma vocación. La vocación es colaborar en la edificación de la iglesia por el apostolado. Entonces, el apostolado, ¿dónde está? El apostolado puede ser visitar a los enfermos, puede ser evangelizar, el servicio que hacemos a través de los ministerios, el servicio que hacemos en la parroquia, en la liturgia, el servicio, todos los servicios que hacemos para el Señor. Dijimos, para conocer a Dios, para amarlo, primero hay que conocerlo. Una vez que lo conocemos, lo amamos y luego lo servimos. Entonces, ese es el secreto, conocer a Dios para amarlo y servirlo. Y cuando tú lo sirves, prácticamente estás haciendo un apostolado. ¿Ok? Visitar a los presos es un gran apostolado también, ¿no? Los enfermos, visitar a los ancianos en estas casas de reposo. Un día, pues, que el Ministerio de Música se ponga de acuerdo y vaya a visitar una casa de ancianos y vayan y les canten una alabanza con Paco, con la música. Ese trabajo es maravilloso, ¿no? Entonces, todo esto, todos tenemos que hacerlo porque somos cristianos, porque esa es nuestra vocación. Esa es una misión que Dios nos da. Y que por voluntad de Dios hay entre los fieles ministros sagrados que son los obispos, presbíteros y diáconos, que son el clero, y los laicos, que algunos fieles religiosos instituidos, seculares y sociedades de vida apostólica por la profesión de los consejos evangélicos. ¿Qué son los consejos evangélicos? Son los mandamientos, ¿ah? Son los mandamientos. Se consagran a Dios y sirven así a la misión de la iglesia. Se consagran a Dios también haciendo votos. Las monjas se consagran ellos a Dios. Las monjas se consagran, ellos no reciben el sacramento del orden sacerdotal, solamente se consagran a Dios. Entonces, hay mujeres solteras que viven el celibato de una manera laical, se consagran a Dios. No quieren mantenerse así, sin casarse, y hacer su apostolado, yendo a un penal, qué sé yo, pero tienen una vida consagrada. También hay varones que se consagran a Dios, hay religiosos también que no profesan votos de sacerdote, pero se mantienen como religiosos, consagrándose a Dios y viviendo muchas veces el celibato, ¿ok? Hay diáconos que se casan y hay diáconos que viven solteros porque quieren vivir el celibato. Todo esto son por la profesión de los consejos evangélicos. ¿Tienen alguna preguntita de esto? Rosita, ¿qué es santidad? ¿Quién me pregunta? Dina. Ah, ya, Dina, sí. Te preguntaba, ¿qué es santidad como definición? Santidad. Uno está llamado a la santidad, o sea, a la plenitud de la vida para entrar al cielo. O sea, cuando tú... Hablamos de una iglesia peregrina, una iglesia purgante y triunfante. Los que llegaron a la iglesia triunfante es porque ya alcanzaron la santidad. O sea, no creas que son santos nada más, Santa Rosa,
San Martín, los que conocemos, que murieron de repente en santidad, ¿no? Sino también, por ejemplo, yo tengo una hermana que falleció y que le dieron indulgencia plenaria. Y yo sé que ella se fue de frente al cielo. O sea, ella fue santa. A pesar de que su vida acá en la tierra no fue santa, por el hecho de haber recibido ese regalo, de haber recibido antes de su muerte indulgencia plenaria total, ella se fue al cielo. Cuando uno de nuestros familiares muere recibiendo la unción de los enfermos, prácticamente estamos asegurando que ellos van a ser santos. Pueden ir al purgatorio, pero es que están llegando a la santidad. Los que están en el purgatorio van a subir al cielo y están purgando, están sufriendo, están pagando su culpa para alcanzar la santidad y entrar al cielo, porque al cielo solamente vamos a entrar totalmente purificados. No sé si he sido clara con la respuesta. Sí, sí, Rosita, estoy entendiendo que tú dices que es alcanzar la vida plena, ¿no? O sea, se supone que, como tú hablas, la vida sacramental, conocer a Dios, vivir la vida sacramental, ¿no? Luego hacer la evangelización o el servicio que nos toque. Entiendo que es todo eso, no necesariamente es santidad, es yo ser santo en el sentido de hacer milagro, porque a veces entendemos, bueno, santidad, santo, y es hacer milagro, no es ello, es una vida plena que entiendo que hay que alcanzar, y todos los laicos podríamos hacerlo si hacemos todos los mandamientos, cumplir con los mandamientos, la vida sacramental, acercarme a Dios, dar mi servicio, hacer el apostolado que tú decías. ¿Así es? Así es, ser bueno, hacer obras de caridad, practicar las obras de misericordia, las virtudes y todo eso. Seguir todos los consejos evangélicos, como se dice. Eso te lleva a la santidad y sobre todo tener una vida sacramental, porque cuando uno se confiesa, recuperas tú la gracia santificante, que es la gracia del santo. Cuando nosotros nos confesamos, prácticamente estamos recuperando nuestra gracia santificante y estamos en un estado de santidad, de gracia. ¿Ok? ¿No? Pero eso sí que no vamos a ir de frente al cielo porque tenemos que pagar nuestras culpas en el purgatorio, a no ser que tengamos indulgencia plenaria. ¿Ok? Bueno, seguimos para adelante. El perdón de los pecados y la vida eterna. El perdón de los pecados, lo voy a hacer más breve. Jesucristo instituyó este sacramento y nosotros creemos en el perdón de los pecados y creemos que se nos borra los pecados cuando nos confesamos y que quien nos borra estos pecados es Cristo a través de los sacerdotes, ¿no? Para esto, uno tiene que haber recibido el primer sacramento, que es el bautismo, y los pecados cuentan desde el bautismo para adelante. Del bautismo para adelante, porque los niños se bautizan y recién cuando tienen uso de razón, recién empieza a pecar. Pero los adultos que se bautizan, ellos, ¿cuántos pecados deben de tener? Pero los pecados de ellos va a contar del bautizo para adelante. Del bautizo para adelante, su primera confesión, no van a confesar todo lo que han hecho en su vida anterior al bautismo. Se confiesan desde el bautismo para adelante y nosotros creemos que se nos perdonan los pecados por gracia de Dios. Este sacramento también se llama penitencia o reconciliación, ¿ok? Solamente los pueden ejercer los presbíteros o los obispos. Presbíteros son todos los sacerdotes, sean párrocos, vicarios, sacerdotes comunes, todos los sacerdotes que confiesan. Un diácono no puede confesar, ¿ok? Y los obispos. Creemos en la resurrección de los muertos. Estoy mirando la hora, todavía estamos en tiempo. En la resurrección de los muertos, creemos que en la resurrección Dios devolverá la vida
incorruptible a nuestro cuerpo transformado. Por eso es que hay una cita en Tesalonicenses donde habla de que nosotros no morimos, que nosotros entramos en descanso. Es por eso que en una temporada la iglesia se oponía a la cremación, pero somos hechos de tierra, de polvo, y nos convertimos a través de la cremación en polvo, y el día que tengamos que resucitar, porque una cosa es que cuando tú mueres, eres juzgado, y tú ya sabes si vas al purgatorio, al cielo o al infierno, ya. Eres juzgado y en tu espíritu, pero el día de la resurrección, que va a ser otro día, ese día tu alma, tu espíritu va a volver a tomar tu cuerpo, pero transformado. Así como Jesucristo vieron lo de la transfiguración, algo así nosotros tomaremos otro cuerpo transformado. Esto va a ser nuestro cuerpo. Por eso es que a mí me hablaba un sacerdote y decía de que nosotros no moríamos si no entrábamos en un descanso permanente para esperar hasta el día de la resurrección. ¿Ok? Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos después de la muerte. Los novísimos o realidades últimas del hombre son muerte, juicio, infierno y gloria. Novísimos son las últimas nuevas, ¿no? Del hombre, la muerte, el juicio, infierno y gloria. ¿Qué significa? Que lo último de nuestra vida terrenal, la muerte. Y de ahí, inmediatamente el juicio, lo que le está diciendo, y de ahí o te vas al infierno o sabes que vas a disfrutar de la gloria. ¿Ok? ¿Qué es la muerte? Decimos, la fe sobre la muerte nos dice tres cosas, que es el final de la vida terrena y el comienzo de la vida eterna. O sea, es un paso. Es un paso. ¿Qué significa Pascua? Paso. Jesucristo vivió su Pascua. Nosotros vamos a vivir ese paso también cuando nosotros tengamos que dejar esta vida terrenal. ¿Ok? Es el final de la vida eterna y el inicio de la vida terrena y el inicio de la vida eterna. La muerte, consecuencia del pecado. Se los dije al principio con la creación. Se rompió la armonía de la creación de Dios, pero por eso entró la muerte. Si no, nuestros primeros padres no hubieran pecado, nosotros no conoceríamos lo que es pecado, no hubiéramos nacido con el pecado original y estaríamos disfrutando del Edén. Pero, como pecaron, nosotros heredamos esto y tenemos que pasar este mundo feo, muchas veces, bonito a veces, lo tenemos que vivir, lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo, lo tenemos que vivir hasta que tengamos que irnos. Y un consejito, ¿no? Como decía, y siempre lo he dicho, como decía Susy Díaz, ay, no dejes, ¿cómo era? No dejes que la vida te viva. ¿Cómo era? Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Algo así. Vive la vida. Y no es así. Nuestra vida acá es temporal. Es cortita. Lo que va a perdurar por siempre es la vida eterna. Así que no le hagamos caso a sus ideas, por favor. No vivamos la vida. Vivamos la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los consejos evangélicos. ¿Ok? ¿Qué ha sido transformada por Jesucristo de maldición o tragedia en bendición? O gracia para el cristiano. O sea, la muerte, Jesucristo la transformó
esta condenación que teníamos prácticamente, se los dije en la creación, Dios Padre pensó en que nosotros podríamos ser perdonados y el único medio que podíamos ser perdonados era Jesús, su Hijo. El proyecto de salvación que lo idea el Padre, lo planifica el Padre, lo cumple su Hijo, Jesucristo. ¿Ok? Entonces, gracias a Cristo resucitado, la muerte del cristiano tiene un sentido positivo porque en ella Dios nos llama a vivir con Él. Nos une a Cristo muerto y resucitado. Y tercero, entramos a formar parte de los bienaventurados. ¿Qué son los bienaventurados? Son los que han tenido, los que llegan a tener la vida plena. ¿Y qué es la vida plena? Es el goce, el disfrute de estar en el cielo, disfrutar de la gloria de Dios. Él nos comparte su bienaventuranza en el cielo. ¿Ok? La vida eterna, creemos, cuando decimos esto, que después de la presente hay otra que no tiene fin, donde los bienaventurados, o sea, los que llegan al cielo, vivirán con Dios felices para siempre. Es tan fácil entenderlo eso. El juicio. Todos hemos de someter nuestra vida al juicio de Dios, para que cada uno reciba el premio o castigo conforme a lo que ha hecho en su vida mortal. Dios Padre ha establecido como juez de todos los hombres a Jesucristo, que en el juicio final revelará que la justicia y el amor de Dios triunfan sobre el mal y el odio para siempre. ¿Ok? Entonces, en el juicio se va a poner al descubierto todas nuestras obras. Nosotros morimos y de frente no va a pasar ni un minuto, ni 30 segundos, ni bien Dios retira el alma del cuerpo. ¿Quién creó el alma? Es Dios. ¿Quién creó el cuerpo? Son nuestros padres. Los padres no han creado vida. El cuerpo no tiene la vida porque el soplo de vida lo da Dios. Entonces, ¿qué es la muerte? Dios retira el alma que dio a ese cuerpo, la retira y el hombre muere. Ni bien se produce eso, ese espíritu o esa alma se encuentra con Dios, en ese momento somos juzgados. No pensemos que va a pasar más días. No hay perdón después de la muerte, hermanos. No hay perdón después de la muerte. Entonces, somos juzgados inmediatamente. Y sabemos si vamos a disfrutar de la gloria de Dios, que es la vida eterna, o vamos a tener el castigo eterno. Cuando sabemos que vamos a disfrutar la gloria de Dios, sabemos que nos vamos al cielo o al purgatorio, porque en algún momento saldremos del purgatorio para ir al cielo. Por eso es importante rezar por las almas del purgatorio. ¿Ok? Y Dios lo nombró a Jesús juez de vivos y de muertos. Él es el que nos va a juzgar. No crean que va a venir un ángel, que Dios va a... No, morimos 50 personas a la vez, pues a las 50 personas somos juzgadas por el mismo Jesucristo a la vez. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que Jesús ha manifestado, ¿no? El triunfo sobre el mal y el odio para siempre. Él fue con su cruz, prácticamente demostró que todo el odio, que toda la maldad pueden ser vencidas con el amor. ¿Ok? ¿Tienen alguna preguntita? El purgatorio. Fíjense, miren, al purgatorio la única que entra es la Virgen María. Jesús no entra al purgatorio, les digo. La Virgen María es la que va a sacar a las almas del purgatorio. Es importante, acá tenemos la imagen de la Virgen del Carmen. Ella es la Virgen que saca las almas del purgatorio. Cuando nosotros llevamos nuestro escapulario y nos consagramos a la Virgen del Carmen, o a la Virgen María, tenemos nuestro escapulario, ella tiene promesas que nos ha hecho. Es importante, y eso hemos hecho un tema de consagración a la Virgen, pero al purgatorio entra la Virgen.
Pero fíjense, en el purgatorio, nosotros nos purificamos. ¿Y a través de qué? Hay fuego en el purgatorio, ¿ok? El purgatorio es el sufrimiento de los que mueren en gracia y amistad con Dios y están seguros de su salvación, pero tienen que ser purificados para llegar a gozar de Dios. Lo que le está diciendo, o sea, para poder pagar nuestras culpas acá. ¿Quiénes son los difuntos? Los difuntos. Es por eso que debemos orar por nuestros difuntos en virtud de la comunión de los santos. Se los dije ya en la comunión de los santos. Importante orar por todos nuestros fallecidos, por todos nuestros familiares y amigos, y también por aquellos que no conocemos. Yo les voy a dar un pequeño testimonio, no sé si me lo crean o no. He tenido yo, no sé si es la gracia de Dios, no sé, he visto 2 almas. Una en una iglesia y una en mi cuarto. Después no he querido seguir viendo porque me asusté, pero no me dieron miedo. Pero ¿saben qué? Yo oraba por estas 2 almas que se me presentaron, que no sé su nombre. Yo no sé, y sigo orando por ellas. Cuando oro, digo, por esa alma que vi en la iglesia y por esta alma que se presentó en mi cuarto, ¿no? Entonces, peor, tengo una lista de todos los que se van muriendo y sigo agregando a todos los que se van muriendo. Murió hace poco un amigo, lo agrego. Muere alguien, lo agrego. Tengo la lista de mis familiares difuntos, la lista de los sacerdotes difuntos y la lista de mis amigos difuntos. Y adicional pongo a las almas del purgatorio y las almitas de los no nacidos, ¿ok? Y tenemos que orar porque ese es la comunión de los santos que tenemos que practicarla, llevarla a la práctica, y cuando nosotros estemos como difuntos, alguien orará también por nosotros, ¿ok? ¿Qué es la indulgencia? La indulgencia, ¿saben qué? A ver, Dina, léelo tú, Dina. La indulgencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Las concede la Iglesia, que distribuye y aplica con autoridad maternal el tesoro de las gracias de Cristo y los méritos de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados, parcial o totalmente, y para ganarlas hay que estar en gracia de Dios y cumplir con las condiciones que determina la Iglesia en cada caso. Ok, ¿qué te dice Dina? Bueno, es que es un perdón, no sé, lo entiendo que es algo parcial, ¿no? O plenaria, dice, ¿no? Según la pena temporal, ¿no? Por los pecados. Ok. Es algo que nos concede Dios, ¿no? Sí, la iglesia las distribuye y las aplica con autoridad maternal, dice el tesoro de las gracias de Cristo y los méritos de los santos. Ok, la iglesia en ciertas épocas dice se va a dar indulgencia plenaria. Entonces nosotros nos acogemos a esta indulgencia plenaria, pero tenemos que cumplir las condiciones que la crea la iglesia. Por ejemplo, en la época que Santa Rosa de Lima cumplía no sé cuántos años de santa, se dio indulgencia plenaria para los peruanos. Y las condiciones era peregrinar a su santuario, que estaba ahí en el centro de Lima. Te tienes que confesar dentro de los 8 días de esa peregrinación, escuchar la misa y comulgar. Y hacer una obra de caridad, ¿no? Una obra de caridad que la iglesia no te la impone. La iglesia te dice, haz una obra de caridad y tú la cumples.
tú si quieres, con quien quieras haces tu obra de caridad, ¿ok? Entonces, la obra de caridad no solamente es material, ¿ah? Les digo, ¿ah? La obra de caridad también puede ser emocional. Cuando tú te privas de algo para poder dedicarte a atender a un enfermo, es una obra de caridad, ¿no? Entonces, cumplimos eso y eso. Entonces, ahí te dice la iglesia que esa es indulgencia plenaria. Al ser plenaria significa que te está liberando la pena total. O sea, si tú mueres en ese momento que te dan la indulgencia, prácticamente estás liberada de ir al purgatorio y te vas de frente al cielo. Y es lo que pasó con mi hermana Daisy, que falleció, que le dieron 3 unciones de los enfermos y en la tercera unción de los enfermos, el Padre Ángel le regaló la indulgencia plenaria. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque también cuando uno a veces está agonizando y llaman para dar, y están muriéndose, y le dan la unción de los enfermos, el sacerdote tiene la potestad de darle al moribundo la indulgencia, sea parcial o plenaria. Se llama parcial porque también, vamos a poner que yo me he ganado la indulgencia plenaria en lo de Santa Rosa. Entonces mis pecados, mis culpas que tengo que pagar es desde que hice esa indulgencia hasta que yo muera. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa indulgencia ha sido plenaria hasta ahí, pero viene a ser, se convierte en parcial. ¿Por qué? Porque sigo yo con vida hasta y sigo pecando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, puede ser plenaria y también te la pueden dar parcial, ¿no? Porque cuando a veces uno va y se confiesa, el sacerdote de repente le dice, son cosas de los sacerdotes porque ellos están consagrados a Dios. Y de repente, Señor, no le tomes en cuenta esta culpa, solamente te está dando una indulgencia parcial. Entonces, ahí ya pues son gracias que el Señor te da a través de la iglesia, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta de esto, ¿no? Ahí tenemos el cielo y el infierno, hermanos. Fíjense el cielo y el infierno, ¿no? El infierno es la separación eterna de Dios y la desesperación de vivir alejados de Él para siempre y sufrir el fuego eterno. Van al infierno los que mueren en pecado mortal. Yo les digo, hermanos, recordando un tema que decía hace tiempo sobre qué tenemos que hacer cuando nosotros estamos en pecado y no nos hemos confesado. Ya, vamos a poner que yo esté en pecado ahorita, mortal. Llega la noche, ¿y qué pasaría si yo me da un infarto en mi cama? Si estoy en pecado mortal, ¿a dónde me voy a ir? Por supuesto que me voy a ir al infierno. Entonces, hagamos nosotros, antes de acostarnos, un examen de conciencia ante un crucifijo y rezamos nuestro acto de contrición. ¿Qué es lo que dice el acto de contrición? Que estás arrepentido de estos pecados y que le pides perdón a Jesús y que le prometes ir a confesarte lo más pronto posible y cumplir la penitencia que te fuera impuesta. Entonces, si te mueres en la noche, te salvaste, porque eso te vale por una confesión. Pero si no te mueres, tienes que cumplir tu promesa de ir a confesarte lo antes posible. Pero es que nosotros cuando pecamos y nos damos cuenta que la noche, no el día, no tenemos una cura donde confesar, tenemos esa ventaja como cristiano de que con un acto de Rosita, se te apagó el micrófono. nosotros tenemos que hacer
como un hábito de vida este trabajo, hermanos, este examen de conciencia todas las noches, sobre todo si estamos en pecado grave, rezar nuestro acto de contrición, porque nadie tiene la vida comprada y nadie sabe si en la noche nos va a venir un derrame, un infarto, o que haya un terremoto y se caiga el techo sobre mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que, si estamos en pecado mortal, tenemos que hacer este acto de contrición, pedirle perdón a Dios y prometerle ir a confesarnos lo antes posible y cumplir la penitencia que nos fue impuesta. ¿Amén? Esa es una costumbre que tenemos que hacer. El cielo es la felicidad plena de los hombres que mueren en gracia y amistad con Dios y que disfrutarán de su visión por toda la eternidad. Van al cielo los que mueren en gracia y amistad de Dios y que con Jesús, María y los ángeles forman la iglesia celestial, la iglesia triunfante. ¿Ok, amigos? ¿Ok, hermanos? Entonces, tenemos que yo no sé, espero que este tema les haya ayudado un poquito a interpretar lo que profesamos en el credo. Es muy amplio en una proclamación de fe, en esta oración de proclamación de fe, de confesión de fe. No es una oración de petición, no es una oración de alabanza, es la proclamación de nuestra fe, es la confesión de nuestra fe, también se le dice. Todo esto involucra, todo esto que en 3 fechas lo hemos pasado y ojalá que nos haya servido para que todos alcancemos la santidad, que todos gocemos de la gloria de Dios, que todos disfrutemos de la vida eterna. Amén. Me he pasado un poquito de la hora, pero el tema es largo, disculpen. Mayrita, te doy el paso. Amén. Amén. Es tan interesante y perfecta. Gracias, Rosa. Cómo el Espíritu Santo habla. Gracias y te usa a ti, Rosa, como ese instrumento suyo para poder transmitir aquí en la asamblea del Señor esta oración perfecta. Es una de las oraciones más perfectas en donde, mire, he tomado tantos apuntes, pero me queda en el corazón, en el que proclama nuestra fe. Esta oración es una alabanza perfecta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí nosotros cuando mencionamos y rezamos esta oración es una alabanza pura a nuestro Dios creador, porque tiene, ¿no? Si se dan cuenta esas 3 partes, ¿no? Cómo habla del amor de Dios creador como una obra perfecta en la creación, ¿no? Como en la segunda parte, como Dios, Hijo, siendo Hijo, nos habla de la redención de los hombres, y en esa tercera parte, como Dios es Espíritu Santo y sobre nuestra santificación. Para mí es una alabanza perfecta a nuestro Dios uno y trino, que reafirma nuestra fe y los dogmas de fe. Tanto más que seguir aprendiendo. Y la rezamos como de manera repetitiva, sin encontrarle el sentido muchas veces. Gracias, gracias, Rosa. Se dice que es una oración recitada en la misa. Se recita en la misa. Dice, ¿qué es una recitación, no? ¿No? La recitamos en la misa, el credo, sea a veces el corto o el largo, son 2 fórmulas, pero en las 2 fórmulas es esta interpretación de todo lo que se ha enseñado, ¿no? Entonces, proclamamos nuestra fe también en los sacramentos, se hace la profesión de fe. Para recibir un sacramento se profesa esta fe,
Es una profesión de fe, una confesión de fe, es una proclamación de fe, el credo, ¿ok? Amén.